el cáncer papilar de tiroides. Recuerden, este es el que más comúnmente les van a preguntar, es el más común, el que más van a ver, entonces es el que más vale la pena que aprendamos, ¿vale? El cáncer papilar de tiroides, recuerden, es el subtipo más común. Recuerden que depende de dónde lo lean, digamos que la cantidad, el porcentaje de cánceres de tiroides puede ir desde un 70 hasta un 80% de todos los tipos de cáncer de tiroides. Se deben a una mutación del gen BRAF, B600, ¿de acuerdo? Lo que va a provocar un crecimiento excesivo. Es el de mejor pronóstico, tiene una sobrevida de más del 95% a 10 años. Esta también siempre va a ser pregunta de algunos exámenes, que cuál es el cáncer con mejor sobrevida, con mejor supervivencia, con mayor o con supervivencia del 90% a 10 años. La respuesta siempre va a ser cáncer papilar de tiroides. Y los sitios más comunes de metástasis van a ser 1, los ganglios linfáticos y 2, los pulmones, ¿vale? ¿Por qué se le llama cáncer papilar de tiroides? Porque forman papilas, ¿de acuerdo? No se ve bien el color, sí, vamos a cambiarle. Para que se puedan ver las papilas. Vamos a ver. Muy bien. Bien, a ver si la vamos así. Un poquito mejor. Estas son las papilas, ¿de acuerdo? Estas son las papilas que forman. Como que se pierde todo el coloide, se aplasta el folículo tiroideo y se forma la papila. La papila va a tener una raíz, un tallo, ¿de acuerdo? Esta va a ser la papila. Por eso se le llama cáncer papilar de tiroides. Obviamente las células van a estar aumentadas de tamaño, los núcleos van a estar aumentados de tamaño, con ciertas características que nos van a definir qué es el cáncer papilar de tiroides. Pero como número uno es la formación de papilas. Como número 2, tenemos algunas características que nos van a sugerir de manera muy importante que ese paciente o esa pieza tiene cáncer papilar de tiroides. Uno son los cuerpos de Samoma. Los cuerpos de Samoma son estas calcificaciones como concéntricas que se deben a una trombosis, ¿de acuerdo? Y entonces se ven estas calcificaciones como si estuvieras pelando una cebolla, ¿de acuerdo? Vean cómo está la calcificación central y se va esparciendo por todo. Los cuerpos de Samoma no son patognomónicos o bueno, no solamente se encuentran en el cáncer de tiroides. Los cuerpos de Samoma los vamos a poder encontrar en otros tipos de cáncer como el cáncer de ovario. Esa es una característica extra. Y la otra característica histológica del cáncer papilar de tiroides son los núcleos sin cromatina, que se les van a llamar los ojos de Anita la huerfanita. Digo, por su edad probablemente ustedes ya no les tocó ver este tipo de cómics, pero en el periódico, pero los ojos de Anita la huerfanita, vean cómo están completamente vacíos, no tienen nada, y el anillo, bueno, en la periferia está muy reforzada. Los ojos de Anita la huerfanita en las células foliculares del cáncer papilar de tiroides se ven así. ¿Cómo se pierde el núcleo? No es que se pierda el núcleo, no hay cromatina en el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces no hay, entonces se ve todo blanco y vean cómo el anillo o la periferia de cromatina es muy intensa, ¿no? Entonces esas son las dos características. Aquí se ve un poquito, ¿no? Vean la periferia muy importante. No se ve tanto la pérdida de cromatina, pero este es el más patognomónico, ¿va? Si a lo mejor si lo queremos buscar en el previo, podemos encontrar uno por ahí, aunque no es lo suficiente, no es la suficiente graduación, pero bueno, si nos podemos ver por aquí, podemos ver algunos núcleos con ausencia de cromatina que nos pueden indicar cáncer papilar de tiroides. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de un cáncer papilar de tiroides, una vez que lo detectamos, dependen de lo que nos reporte la biopsia por aspiración con aguja fina y el ultrasonido. ¿Depende de qué? Del tamaño del tumor, de la extensión, la localización y la presencia o ausencia de ganglios positivos, ¿vale? Si tenemos un tumor que mide menos de 4 centímetros, que solamente tiene un foco y no tiene extensión extratiroidea, se puede hacer una lobectomía, ¿vale? Pero si tenemos un tumor que mide más de 4 centímetros, tiene extensión por fuera de la tiroides, aunque sea mínima, o tiene múltiples focos, entonces se tiene que hacer una tiroidectomía casi total, más disección central de ganglios. ¿Por qué casi total? Porque nunca se puede quitar por completo el tejido tiroideo. ¿Por qué? Porque está adherido a otras estructuras como la tráquea, el nervio laríngeo recurrente,
las glándulas paratiroides, entonces nunca se va a poder quitar por completo el tejido tiroideo. Por eso, si nos queremos ver muy, muy específicos, pues se le va a llamar tiroidectomía casi total. La tiroidectomía total, si somos muy, muy, muy payasitos, pues no existe. Bien, ahora, una vez que ya le quitaron el tumor a la paciente o le quitaron toda la pieza, toda la tiroides, el patólogo la revisa. Y en base a lo que el patólogo revise y observe y te reporte, nosotros vamos a decidir cuál es el tratamiento después de la cirugía, ¿de acuerdo? Para saber qué tipo de tratamiento le vamos a ofertar a la paciente, tenemos que calcular el riesgo de recurrencia, ¿vale? El riesgo que el cáncer vuelva en los próximos años, ¿vale? Y esto se calcula en base a la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides de riesgo de recurrencia de cáncer papilar de tiroides. O sea, así se hace, no. Y ese es el nombre, no muy inventivo, pero bueno, está muy bien. Entonces, aquí está la clasificación, ¿vale? La clasificación se divide en 3. Riesgo bajo de recurrencia, menor o igual al 5% de riesgo de recurrencia. Riesgo intermedio con un riesgo que va del 5 al 20% de recurrencia. Y riesgo elevado de recurrencia o riesgo alto de recurrencia, donde existe un más del 20% de posibilidad de que ese cáncer recurra. ¿Y de qué va a depender? De estas características, ¿de acuerdo? Si es cáncer papilar o es algún otro subtipo de cáncer de tiroides, si tiene extensión extratiroidea, si hay ganglios positivos o negativos. O sea, esto es lo que nos va a definir qué tan violentos nos vamos con el tratamiento postquirúrgico, ¿vale? Ahora, lo que hay que recordar es que en este tratamiento postquirúrgico es que las células del cáncer papilar de tiroides son células especializadas, ¿no? Como viene en la primera parte. Y estas células especializadas, recuerden que 1. Producen hormona tiroidea T4 y T3. 2. Responden a TSH, o sea, la TSH estimula el crecimiento, desarrollo y mitosis de células foliculares de la tiroides. Y número 3, que absorben yodo. Eso es súper importante. Entonces, el hecho de que sean células especializadas nos va a permitir que podamos ofertarle tratamiento además de la cirugía. Como número 1 es la supresión de TSH con levotiroxina. Recuerden que es como una balanza. Si la TSH baja, significa que la T4 libre está alta. Entonces, esto quiere decir que le voy a dar dosis altas de levotiroxina, o sea, más de lo que requiere para sustituir su hipotiroidismo. Normalmente cuando un paciente tiene hipotiroideo, le calculo la dosis por peso para que esté eutiroidea, o sea, la función tiroidea esté normal. Aquí lo que busco es suprimir a la TSH. ¿Para qué? Para que el hecho de que no haya TSH no estimule ningún crecimiento de ninguna célula folicular que haya quedado por ahí perdida después de la cirugía. Entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de recurrencia, ¿vale? Y de hecho sí disminuye o sí aumenta la sobrevida del paciente. Ese es número 1. Y número 2, el uso de yodo radioactivo. Recuerden que el yodo radioactivo básicamente lo que hacen al alterar el átomo, el núcleo, los electrones van a girar muy rápido y van a liberar energía. La energía que liberan va a destruir las células foliculares. Entonces se absorbe el yodo, entra aquí y la energía que libera para todos lados va a destruir la célula folicular. Entonces, por eso es importante saber que son células especializadas, porque si captan yodo, pues el yodo radioactivo las va a destruir. Y si responden a TSH, si yo elimino a la TSH, o sea, la suprimo, pues la TSH no va a estimular cualquier célula que haya quedado perdido, ¿vale? Entonces ese es el tratamiento postquirúrgico. Hablando de la supresión de TSH, esta supresión nos ayuda a eliminar la proliferación de tirocitos y células neoplásicas de igual manera. Está demostrado que disminuye recurrencias y disminuye la mortalidad. Y dependiendo del riesgo de recurrencia que calculamos con la clasificación de la ATA, es qué tanto voy a suprimir la TSH. Si tiene un alto riesgo de recurrencia, entonces la TSH la voy a llevar por debajo de 0.1. Si es un riesgo intermedio de recurrencia, lo voy a llevar de 0.1 a 0.5. Y si es un riesgo bajo de recurrencia, entonces lo voy a llevar de 0.5 a 2, ¿vale? Todo basándonos en el eje, a sabiendas de que si yo doy un exceso de levotiroxina, entonces yo suprimo TSH, suprimo TRH y al suprimir TSH no hay estimulación aquí de ninguna célula tiroidea que haya quedado perdida por ahí.
¿vale? Eso como número 1. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede haber? Pues como cualquier paciente hipertiroideo, 1, osteoporosis y asociación a fractura, y 2, alteraciones cardíacas como las arritmias, fibrilación auricular, y en pacientes con cardiopatía isquémica puede haber angina, inclusive puedes detonar infarto agudo al miocardio. ¿De qué depende qué tanta dosis o que lleguemos a las metas? Tenemos que hacer un balance muy importante entre los efectos adversos, los efectos secundarios al exceso de hormona tiroidea y el riesgo de recurrencia del cáncer del paciente. O sea, tenemos que balancear que se toleren súper bien los efectos adversos, pero que no haya un riesgo de recurrencia incrementado. Bien, el yodo radioactivo, ¿vale? El uso del yodo radioactivo nos va a ayudar a que cualquier tejido, cualquier célula que haya quedado por ahí, se elimine por completo. ¿Por qué? Porque se absorbe por el simportador sodio-yodo, entra a la célula folicular y la destruye porque libera toda la energía. ¿De acuerdo? Este yodo lo vamos a dar de 4 a 6 semanas después de la cirugía. ¿Por qué? No le vamos a dar levotiroxina, o sea, no le damos levotiroxina después de la cirugía. ¿Para qué? Para que suba la TSH y cualquier célula que haya quedado perdida por ahí se estimule y crezca y esté ávida de yodo, o sea, capte más yodo. Entonces, sube la TSH, las metas de TSH son arriba de 20, la TSH sube arriba de 20, entonces yo estoy seguro que va a captar muchísimo el yodo. Y no solo eso, no solo se utiliza para destruirlo, se utiliza para identificar metástasis a distancia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que se llama un rastreo corporal total. El rastreo corporal total, en el momento que se da la dosis de yodo radioactivo y una semana después, nos va a ayudar para definir los sitios en los que se esté captando de manera excesiva el yodo. En esta imagen vemos el signo de la estrella, vean cómo se absorbe la mayor cantidad del yodo radioactivo en el sitio anatómico de la tiroides. Quiere decir que posterior a la cirugía quedó una gran cantidad de tejido tiroideo en el cuello. Vean, una semana después, como todavía existe actividad del yodo en el sitio anatómico de la tiroides. El yodo radioactivo se absorbe de manera normal en glándulas salivales, en el intestino, vean cómo aquí se marca muy bien el colon, y en vejiga. Entonces, sepan que ahí va a marcar. Me va a ayudar para saber si entonces hay un exceso aquí de yodo a nivel pulmonar, pues puede ser que tenga metástasis pulmonares. A nivel de la columna lumbar, puede ser que las veamos por aquí. Entonces, por eso nos va a servir el yodo. Nos sirve tanto de tratamiento para destruir células que quedaron por ahí, como de un estudio de imagen para evaluar si hay metástasis a distancia. ¿De acuerdo? Bien, también me va a definir si hay sensibilidad al yodo. ¿Qué es esto? Si las células ya no captan yodo, quiere decir que esas células que son especializadas o que eran especializadas se están desdiferenciando a células primitivas, o sea, está pasando a un cáncer no diferenciado y aumenta su mortalidad, ¿vale? El yodo va a estar reservado para pacientes con riesgo de recurrencia intermedio o alto y las dosis van a variar dependiendo de la extensión de las células neoplásicas. Entonces, también es muy bueno el uso de yodo radioactivo. Y con eso hacemos el tratamiento inicial del cáncer papilar de tiroides. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos del yodo? Cuando utilizamos dosis excesivas, les llamamos acumulativa, o sea, que después de 2, 3, 4, 5 aplicaciones de yodo radioactivo juntamos 600 milicuris, a eso ya se le llama, o sea, como el límite de dosis acumulada. Cuando aumentamos más allá de estos o llegamos cercano a esta dosis, hay un aumento de la morbilidad, hay un aumento en el desarrollo de segundas neoplasias y puede haber trombocitopenia, incluso puede haber aplasia medular. Entonces, si llegamos a una dosis acumulada de 500, 550 o hasta 600, ya no utilizar yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque podemos contribuir a la morbimortalidad de nuestro paciente. Bien, ahora, una vez que le dimos el tratamiento inicial, lo que me queda es seguirlo o hacer la vigilancia. La vigilancia se hace 6 meses después de que se le hizo la cirugía, la tiroidectomía casi total, que se le dio el yodo radioactivo y que se le empezó la sobresustitución con levotiroxina. ¿Vale? ¿Qué le voy a pedir a los 6 meses que venga conmigo? 1, tiroglobulina. La tiroglobulina, recuerden que ese es el esqueleto de la hormona tiroidea y nos va a definir
si está habiendo actividad de células foliculares. Entonces, si la tiroglobulina está bajita, indetectable, pues quiere decir que no hay células por ahí. Entonces, la tiroglobulina per se va a ser nuestro marcador tumoral. ¿Vale? Le vamos a pedir un ultrasonido, pues ya no va a ser de tiroides, va a ser un ultrasonido de cuello en el sitio anatómico de donde estaba la tiroides, para ver que no haya recurrencias, que no haya masas y ver las características de los ganglios que no sean sugestivas de que hay cáncer. Y depende de la guía que lean y depende de estos dos, la posibilidad de que le pidamos un rastreo corporal con yodo radioactivo, como el que vimos anteriormente, para saber si tiene recurrencia o tiene metástasis a distancia. Pero esto, el rastreo corporal total, va a depender de si la tiroglobulina está positiva, si el ultrasonido tiene alguna masa sugestiva o si por algún estudio de imagen vemos alguna lesión que nos sugiera metástasis o recurrencia de cáncer de tiroides. Y cada 6 meses, en base a los hallazgos que encontremos aquí, vamos a poder reclasificar, en base a la clasificación de la ATA, el riesgo de recurrencia de mi paciente. Entonces, esto es algo dinámico, es algo fluido, es algo que cada 6 meses puede ir cambiando.